Reporte minero y energético. ¿Cómo les va? Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético por Canal 24 Horas. Expertos advierten que episodios meteorológicos extremos, como los vividos en los últimos días, serán cada vez más comunes, especialmente en la zona central del país. Esta nueva realidad plantea desafíos para la industria minera, especialmente lo que respecta a los pasivos ambientales, como por ejemplo, lo hemos tratado muchísimas veces, los relaves, donde ya hemos presenciado episodios de afectación a estas estructuras. Fue de hecho lo que sucedió en Cabildo, donde las intensas precipitaciones del 13 de junio produjeron el deslizamiento de material en el depósito en pasta de Peña Blanca, esto perteneciente a Minera Las Cenizas. En respuesta, la empresa ha convocado una mesa técnica para abordar esta situación, mientras que la Superintendencia del Medio Ambiente dictó medidas provisionales preprocedimentales. Ahora, ¿cómo se está adaptando el sector minero a estos nuevos escenarios, al cambio climático, a los fenómenos extremos? Bueno, vamos a estar conociendo y conversando más al respecto. Estaremos en el programa con el académico de la Universidad de Chile y gerente de innovación de Ximin Ingeniería, Cristian Ile. Además, en el programa estaremos revisando cómo un trabajo colaborativo entre empresas y comunidades puede ser un factor de cambio que beneficie a los territorios acorde a sus necesidades. Y también estaremos conociendo una nueva propuesta para el desarrollo de logística sostenible alrededor de la industria minera. Y como cada semana, revisamos también las principales noticias de la industria. Acompáñenos, comente el capítulo de hoy, converse con nosotros en ex Twitter, utilizando el hashtag Reporte Minero. Lo mencionábamos, varios temas: sequía, altas temperaturas, lluvias y también, lamentablemente, intensas inundaciones. Son algunas de las consecuencias que hoy vivimos en el contexto de este cambio climático. Ahora, ¿cómo la industria minera se está adaptando a este escenario? Estaremos conversando aquí en el estudio con el académico de la Universidad de Chile, gerente de innovación de Ximin Ingeniería, Cristian Ile, quien presentamos inmediatamente. Cristian, muchas gracias por acompañarnos en el programa. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, Nicolás. A ver, fenómenos extremos, decisiones y situaciones extremas también que está viviendo la industria. ¿Cuál es tu juicio al respecto? Bueno, el cambio climático es un proceso que ha sido anticipado por varios años y la industria minera ha estado progresivamente preparándose. Desgraciadamente, el cambio climático en sí tiene una componente que es difícil de anticipar. De predecir, de proyectar, quizás el efecto de inundaciones, de remoción de masa de este año puede ser distinto al del próximo año, pensando un poco en eso, ¿no? Justamente, entonces sequías intensas, seguidas de precipitaciones más intensas de lo habitual. El problema es la intensidad de las precipitaciones que muchas veces ponen ahí un poco en aprieto estas operaciones. Desde el punto de vista del diseño, de la adaptación del diseño de este tipo de estructuras, los depósitos de relaves en general, ha habido una serie de estudios en la mediana y en la gran minería. En general, las compañías mineras se preocupan de anticipar los efectos del cambio climático. ¿Cómo así? A través, en general, de la revisión de las estructuras de evacuación de agua, por ejemplo, que están alrededor. Ahora, la intensidad de estos eventos muchas veces hace que algunas de esas medidas se queden cortas también, desgraciadamente, como hemos podido presenciar. Fíjate que en Reporte Minero y Energético de Radio Duna hablamos de este tema durante los últimos días y me daban un punto que quería conversar contigo, que creo que es bien interesante. Me apuntaban a que en términos de infraestructura, para lo que son pasivos ambientales, para lo que estamos comentando, hay un trabajo y un camino recorrido por las normas sísmicas, por la situación también de otros elementos y factores externos, pero que en términos de los procedimientos ahí hay un camino por recorrer. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, a ver, en general el tratamiento, todo el tratamiento del problema tiene dos componentes, tal como tú mencionas el diseño, ¿sí?, que es una cosa que es fundamental. Otra dimensión que tiene que ver con la operación, qué hacer en qué momento y frente a qué variables. Y la operación también debe descansar, y progresivamente se está avanzando en eso, en tener buena información para poder tomar decisiones correctas y oportunas en términos de la operación. Ahí, por ejemplo, cosas relacionadas con el monitoreo, es decir, sabemos que va a haber una precipitación en un periodo dado, en un momento dado, se conoce el pic, se conoce más o menos la progresión de la precipitación y por lo tanto hay información disponible para tomar medidas. Por otro lado, se genera en general información en tiempo real
Y también hay oportunidades y necesidades de monitoreo y conexión con la autoridad. Eso por el lado de la parte del monitoreo, que es fundamental. Y hay otra dimensión que es más interna. Tiene que ver, dada la información de monitoreo, cómo actuar, por un lado, y cómo es la estructura de gobernanza que tienen las compañías mineras, donde también ha habido una evolución significativa en los últimos años. ¿Cómo ha sido ese cambio en la estructura de gobernanza? En general ha tendido a horizontalizarse, o mejor dicho, a empoderar las capas operativas que tienen que ver con la operación de los depósitos de relave. Claro, el de la acción en el minuto, digamos. Justamente, antiguamente la acción está supeditada a una serie de controles y aprobaciones internas que hacían lentos los tiempos de Había que reacción. preguntar mucho y esperar también mucho para la respuesta y finalmente tomar una acción en concreto con una emergencia que ya estaba haciendo, digamos, ¿no? Justamente. Entonces, uno de los grandes cambios que ha habido, diría yo, en los últimos 5 años ha sido en esta dimensión. Tanto en Chile como en otros países, por ejemplo en Perú, que también tiene una industria minera muy relevante. Actualmente el responsable del depósito de relaves está sentado en la misma mesa, digamos, tiene un nivel de decisión del mismo peso que el gerente de planta con respecto a estas cosas relacionadas con la operación del depósito de relave. Y también eso se extrapola, se baja, digamos, a la capa de operación. Es decir, la persona que está a cargo del turno generalmente tiene el poder suficiente para tomar decisiones drásticas o tiene una línea directa con quien puede tomar las decisiones drásticas en caso que sea necesario. Suspender la operación o incluso en un caso extremo dar una alarma o un aviso para movilizar personas. Ahora, Cristian, en lo que tiene que ver con relaves, aquí hay una dificultad, digamos, histórica. Se cuenta que hay 800 relaves en Chile. Ahora, no se tiene claridad de aquellos que no se conocen, que de alguna manera se han perdido en la historia, ya sea porque la empresa cerró, porque el cierre de faena no consideró también una medida en términos del relave. ¿Cómo abordar también ese punto en términos de lo que se desconoce sobre estos pasivos ambientales? Bueno, el mayor problema de eso es que, tal como tú mencionas, no es responsabilidad de todos como sociedad y de nadie. O sea, claro. al final esto lo toma el Estado. Sí. Y como son depósitos que no tienen dueño, es responsabilidad del Estado y ahí el Ministerio de Minería, a través de Senagiomín, digamos, ha tomado esa bandera y están precisamente identificando y priorizando cuáles son los depósitos de relaves abandonados que pueden o podrían revestir un peligro para la sociedad dependiendo de dónde están emplazados, del tamaño que tienen, de las condiciones climáticas locales donde están emplazados. Nosotros en Chile tenemos una situación con muchos depósitos de relaves abandonados entre la cuarta y la quinta región. Ahí están normalmente concentrados, que es donde se dio una buena parte de la minería en Chile desde fines del Claro, siglo XIX. el boom minero, digamos, en esa época. Y ahí quedan, digamos, y evidentemente con una infraestructura que en términos del diseño, la estructura es completamente distinto a lo que podemos ver ahora en un proyecto cuando se tiene que ver el tratamiento de pasivos ambientales. No es por desmerecer, digamos, a lo que sucedía en ese minuto, pero claramente, más encima, si no sabemos de quién es, a quién hay que preguntar para poder ir a ver el relave, es más complejo todo. Absolutamente. Desde el punto de vista de verse la necesidad de ver qué pasa con este cerrito que se ve, si uno lo mira desde un satélite, Claro. se ve como un cerro, qué es lo que tiene dentro, estimar el tamaño, estimar las posibles consecuencias acerca de una falla. También hay un trabajo que es costoso, muchas veces no se dispone de toda la información y sobre todo los recursos son muy limitados. Entonces eso es un problema que en este momento se está abordando, pero claro, son muchos depósitos de relaves y ciertamente hay un trabajo a pesar de que había un trabajo de priorización, es algo que está en curso. ¿Qué rol cumple aquí la innovación tecnológica? Lo pongo en un concepto bastante amplio, pero entendiendo que, por ejemplo, desde la geolocalización, desde el uso de escáneres para poder identificar, por ejemplo, de qué se trata este depósito de relave, hay un avance importante también ahí para poder, insisto, dentro del tema que estamos hablando, poder prever eventuales emergencias con estos pasivos. Sí, ciertamente hay proyectos e iniciativas que actualmente están en curso
relacionadas con este monitoreo, teniendo en cuenta este contexto de difícil determinación, de escasez de recursos también. Una herramienta que resulta ser bastante poderosa e interesante es el uso de tecnología satelital, por ejemplo, para el monitoreo de estos depósitos de relave. Y ahí hay distintas oportunidades, unas que tienen que ver con, por ejemplo, el uso de técnicas de tipo radar para tratar de detectar la deformación progresiva, deformaciones muy lentas que a uno le pueden dar claves acerca de si hay un peligro de falla. Y también otra clase de información que también se puede obtener desde el satélite, que tiene que ver con información óptica en distintas bandas espectrales, digamos, que nos pueden dar buenas luces acerca de contenidos, por ejemplo, de humedad donde no debiera haber. Obviamente cuando llueve todo se ve mojado, pero hay situaciones donde hay afloramientos, aparece agua. A veces también el problema tiene que ver con cuando hay asentamientos, cuando hay, por ejemplo, grupos humanos que se trasladan cerca comunidades que se emplazan o se trasladan. O en un relave, digamos. O incluso encima, sin saberlo. Sin saberlo. Y parte de eso también se puede identificar por estos medios lejanos, que hoy día, afortunadamente, ofrecen muchas oportunidades de muy bajo costo de análisis y adquisición de información, a diferencia incluso de la década pasada, diría yo. Cristian, pasamos de la etapa de la prevención con respecto a los efectos del cambio climático a la adaptación en lo que tiene que ver con la industria. Se podría aplicar a todo, digamos, pero enfocado en esto. Claro, hay mucha adaptación y en los proyectos hay mucha prevención y hay mucho aprendizaje también de los últimos acontecimientos. Sí. Pero ciertamente cosas como el monitoreo en el corto plazo, la operación conectada con el monitoreo, y diría yo también una maquinaria bien aceitada para la conexión con la autoridad son cosas fundamentales que están cada vez más repetidas y más replicadas en la industria. Con mayor dificultad en la mediana minería y sobre todo en la pequeña minería, que es la gran minería, por una cuestión de recursos sin duda, pero de todas maneras es algo que va avanzando. El problema y la deuda ahí está todavía, y se está avanzando en eso, en el caso de los depósitos de relave abandonados, como tú mencionas. Es un gran tema que está ahí. Nos quedan 20 segundos, pero desde esta comunicación entre la autoridad y la empresa, ¿ahí tú ves que se ha ido afinando también este tratamiento de la emergencia, digamos? Sí, yo diría que sí. Hay mucho avance en cómo se reportan las cosas, en qué es lo que se solicita, en el fondo en los recursos profesionales que hay tanto del lado de la compañía minera como del lado también de la autoridad para fiscalizar ahí y hacer un seguimiento apropiado. Yo tengo una visión ahí que estamos mejorando sin duda como sociedad en eso. Cristian Ile, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en el programa, que te vaya muy bien. Gracias por esta conversación. Muchas gracias. Muy bien, nos vemos. Nos vemos. Momento de hacer una pausa, ya regresamos, más informaciones, novedades de la industria minera y energética, aquí, en Reporte Minero y Energético. No se vayan. Reporte Minero y Energético. SQM Yodo Nutrición Vegetal lleva más de 50 años innovando y desarrollando soluciones esenciales que son usadas como insumos en las industrias de la salud, alimentación, tecnología y las energías limpias que mueven al mundo, aportando a la sostenibilidad. SQM Yodo Nutrición Vegetal, soluciones para el desarrollo humano. La canalización de necesidades pertinentes a los territorios a través de programas de emprendimiento, educación o bienestar social es la tarea de organizaciones locales como factor de cambio. En la siguiente nota vamos a conocer de qué forma se establece ese rol de coordinación y nexo entre empresas y comunidades. Con el objetivo de estrechar un relacionamiento comunitario fluido y transparente, la generación de valor social compartido se está convirtiendo en la nueva base para que las empresas mineras puedan cohesionar de mejor forma las distintas necesidades de los territorios donde operan.
Históricamente hemos tenido la mirada más asistencialista del trabajo con comunidades y donde era la entrega de algún incentivo, pero no pasaba de ese relacionamiento. Hoy en día eso ha cambiado en el trabajo que generamos, particularmente con las grandes empresas. Nosotros llegamos a estas zonas a implementar proyectos, pero finalmente somos un vecino que se llega a integrar a esta comunidad. Para nosotros es importante tener este diálogo porque sabemos las necesidades que tienen ellos y también cómo podemos trabajar conjuntamente. Trabajamos con las comunidades en torno a nuestras operaciones, pero trabajamos en forma permanente, en forma directa y a través de mesas y convenios colaborativos. Vemos que esos espacios tienen que ser formalizados y tienen que tener cierta rigurosidad en el tiempo. Pese a que tenemos equipos territoriales que trabajan en las distintas zonas, necesitamos este soporte local. El soporte local es fundamental para poder trabajar de una forma que sea mucho más en alianza con las organizaciones y también con profesionales que conocen estos territorios y nos permitan que realmente estemos aportando y que estemos haciendo alguna acción que entregue valor a la zona. Canalizar esas necesidades y ser el puente entre comunidad y empresa es la misión que realiza Fundación Factor de Cambio, una organización sin fines de lucro que ejecuta programas formativos y fondos concursables dispuestos por la compañía en temáticas relacionadas con el desarrollo sostenible en distintos territorios. Identificar en el trabajo de territorio cuáles son las características de estos territorios, qué oferta existe, porque en todos los territorios hay alguna actividad productiva independiente de su nivel de desarrollo y cómo esa actividad productiva desde las capacidades del equipo de la fundación y también de las grandes empresas se puede dar un salto cualitativo y cuantitativo en el desarrollo productivo a nivel de esa comunidad. El conocimiento especializado que tienen estas organizaciones es fundamental para nosotros. Nosotros no somos especialistas en emprendimiento, no somos especialistas en educación o en cualquier otro ámbito que se requiera, pero sí sentimos que podemos conectar y hacer conversar y darle sentido territorial a esas iniciativas de esas organizaciones. Esto lo hacemos a través de, por ejemplo, la instalación de espacios colaborativos en algunas zonas vulnerables, con programas que permiten que las personas que tienen alguna idea generen un emprendimiento o con programas para proveedores de algún territorio que quieran convertirse en el proveedor de una gran empresa presente en el territorio. Y eso se ha traducido, por ejemplo, en mujeres que teniendo una actividad productiva, tal vez forma irregular, vendiendo en la calle, hoy día tienen un local establecido, con resolución sanitaria, con productos que pueden comercializar más allá de las redes locales, inclusive fuera de la comuna. Además de su experiencia en la línea de fomento productivo local en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso y Metropolitana. Fundación Factor de Cambio también gestionan y ejecutan proyectos formativos de educación sostenible y de desarrollo humano social. Un nuevo centro de distribución de Metso fue recientemente inaugurado en Viña del Mar, aumentando su espacio de almacenaje para contribuir al mejoramiento de indicadores OTD, reduciendo progresivamente la huella de carbono de su logística al implementar el uso de energías renovables, packing sustentable y también equipos de carga eléctricos. Lo que acabamos de inaugurar hoy día acá es el mayor centro de distribución que vamos a tener en Chile. Es muy positivo porque descentraliza de lo que es la cadena del norte. Metso inauguró un nuevo y moderno centro de distribución en Viña del Mar. De esta forma aumentó de manera considerable su superficie de almacenaje, con el propósito de mejorar y fortalecer su disponibilidad y tiempo de entrega de equipos, repuestos y componentes de desgaste para sus clientes de la industria minera. Nosotros hoy tenemos que 90% de la electricidad acá viene de paneles solares que nosotros tenemos, así como también de las horquillas que nosotros trabajamos, 90% de ellas son eléctricas también, ¿no? Que ya elimina la emisión de CO2. Dada la cantidad de tipos de productos que tenemos acá, vamos a encontrar áreas para guardar productos a granel, productos de pequeño tamaño, productos de gran tamaño indoor que requieren ser protegidos frente al clima, productos de gran tamaño fuera que le denominamos outdoor
Es algo muy positivo. Estamos hablando de Metso, que es una empresa que está trabajando con el ecosistema, con la huella de carbono cero, y para nuestra región es muy importante que estén invirtiendo acá, sobre todo con la industria minera verde. Con este nuevo centro vamos a poder contribuir a tener una cadena de suministro óptima, mucho más eficiente, para poder entregar una mejor respuesta. Acá nosotros hoy tenemos ya una reducción como de 20% en la emisión de gas carbónico. Esta es la etapa que estamos construyendo, son 15.000 metros cuadrados y que hemos puesto más de 10.000 ítems que son ampliamente utilizados en esta región y que vamos a buscar seguir optimizando. También contiene todo el packaging o el embalaje que normalmente ocupamos, que también cumple con el total de estándar para ser sustentable. ¿Sabe usted cuál es el rol de los lubricantes y los fluidos de alto rendimiento en la industria minera? Bueno, se tratan de elementos claves para el sector, especialmente para la extensión de la vida útil de equipos en faena, impactando directamente en la productividad del sector. Lo revisamos en la siguiente. Antofagasta vivió uno de los encuentros del ecosistema minero más importantes del mundo, Exponor 2024. El evento hizo posible el intercambio de experiencias, espacios de networking y realización de seminarios y charlas, entre otras. Para nosotros en general es una súper buena oportunidad de dos vías. Uno, para conocer lo que está pasando en el segmento minero acá en un solo lugar. Y lo otro, en esta oportunidad nosotros también hemos participado y vamos a seguir participando en todo lo que pasa alrededor de Exponor. Hay muchos temas que tienen que ver con sustentabilidad, mucho tiene que ver con la agenda social. It's very good that our channel partner, Enex, is here to represent and to showcase the leading solutions that we collectively provide to mining. That means providing high-performing lubricants and fluids that reduce total cost of ownership, that extend oil life and equipment life, and help mining companies maximize their productivity, their efficiency, but also drive sustainability agenda. Nosotros en general traemos nuestra oferta, digamos, estándar, que significa abastecer de lubricantes, combustibles, ahora también temas de electromovilidad para la minería, ¿ya? Para grandes clientes mineros. Cualquier litro, kilo que tú reduzcas en el uso de lubricantes o combustibles es directamente proporcional a la huella de carbono. Y eso es el desafío energético que hoy día tenemos. Y más de un centenar de los máximos representantes de la industria minera nacional y autoridades del sector fueron parte del lanzamiento de la nueva edición del Congreso Expomin 2025, encuentro que se va a desarrollar entre el 22 y 25 de abril en Espacio Riesgo. La ceremonia, donde se destacó que la sustentabilidad, la inclusión, la innovación y proyectos del sector serán protagonistas, se hizo el traspaso de la presidencia del Congreso, pasando de la vicepresidenta de Tech Sudamérica, Amparo Cornejo, al presidente ejecutivo de Anglo American en Chile, Patricio Hidalgo. Luego de varias semanas de disputa por el acuerdo suscrito entre Codelco y SQM, el pasado 3 de junio la empresa china Tianqi ingresó una solicitud a la CMF, Comisión para el Mercado Financiero, para que esta entidad se manifestara en torno a si este debía o no, este acuerdo, pasar por la aprobación de la Junta de Accionistas de SQM, de la cual forma parte justamente la empresa china. Finalmente, la CMF, el regulador, ratificó que el acuerdo para la explotación conjunta del litio en el Salar de Atacama no requiere de aprobación por parte de los accionistas de la minera no metálica, desestimando así la solicitud de Tianqi. Con más de 80 manifestaciones de interés de 54 empresas y consorcios provenientes de 10 países, el Ministerio de Minería cerró el proceso de recepción de iniciativas para manifestar interés en desarrollar proyectos de exploración y explotación de litio en Chile. El próximo 9 de julio se darán a conocer los detalles de estas empresas para iniciar el proceso de evaluación de antecedentes, definiendo las zonas de prioridad para ejecutar los proyectos, cuáles serán los mecanismos de asignación de contratos especiales de operación de litio, los CEOL, considerando previamente una consulta indígena.
Y así llegamos al final de este programa, Reporte Minero y Energético, como siempre agradeciéndoles su compañía, recordándoles que todos nuestros contenidos están en www.reporteminero.cl y las temporadas y capítulos del programa, como siempre, en 24horas.cl. Será hasta la próxima. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Reporte Minero y Energético.